One Piece es mi historia de ficción favorita, y creo que se nota bastante en el logo de este canal, en que he repasado el manga un montón de veces y puedo hablar del tema todo el día. Y sí, es mi historia favorita y espero que continúe así cuando ya haya terminado. Pero eso no quiere decir que sea completamente perfecta. Es de humanos cometer errores, y Oda no es la excepción. Así que en ocasiones hay puntos argumentales que nos hacen preguntarnos si la decisión narrativa en esos momentos realmente fue la mejor. Hechos que a nuestros ojos no tienen lógica y contradicen ya sea las reglas del mundo de One Piece, la personalidad ya establecida de los personajes, la escala de poder, entre otras cosas. Debatir sobre este tipo de cosas suele ser bastante divertido, por lo que les pregunté a todos los suscriptores qué puntos de la trama de One Piece consideran como inconsistencias argumentales, y en este video voy a discutir esos puntos con detalle, ya sea para tratar de encontrarles una lógica o para describir el por qué carecen de ella. Hubo muchos comentarios y temas muy interesantes y por tanto, a pesar de que pensaba recopilarlos en un solo video, decidí que para tratar cada uno con el detalle debido, comenzaré una pequeña sección que tal vez se extienda a 2 o más videos. Así que si no participaste en la dinámica pero hay inconsistencias que te gustaría platicar, no dudes en escribirlas en los comentarios. En esta ocasión, tomé comentarios relacionados a la temática de las decisiones de la Marina, y para este video voy a abordar en su mayoría temas que no tienen nada que ver con eventos recientes del manga, de forma que todos puedan continuar sin temor a spoilers. Pero al final del video, sí voy a tocar un tema que es spoiler para los que no leen el manga. Haré la aclaración pertinente antes de entrar en él, para que quienes gusten pausen el video en ese momento. Vamos a comenzar con un comentario de Cristian Ortega. Hola Zinc, lo que me parece hueco argumental es que nadie haya llegado a Lowstar antes. Existe gente que puede desplazarse muy libremente por el mundo. En 800 años ningún usuario llegó volando. Se supone que es el final de la ruta, por ende hasta se sabe cómo llegar, y el otro hueco sería que no existe algún medio de transporte volador. Raro que en toda su historia ningún genio tuvo inspiración para un medio de transporte que no parezca un barco. Creo que esto puede percibirse como un hueco argumental porque estamos muy acostumbrados a ver la historia desde dos puntos de vista sesgados. 1. El que estamos siempre en contacto con piratas fuertes. Y 2. Que todo lo que hemos visto es a través de la gran era pirata. Me explico. Para la mayoría de la gente en los 4 Blues, llegar siquiera a la gran línea representa un reto, pues la Rivers Mountain no es tan sencilla de navegar. Y aunque Nami es una excelente navegante y muchos piratas fuertes como los supernovas han podido cruzar la gran línea con éxito, esto no aplica para todos los piratas, la mayoría perecen en el camino. ¿Cuál es la probabilidad de que un pirata o un aventurero promedio llegue a Lowstar? Bueno, hablando de un pirata debe ser muy baja, tal vez de 1 en 100 o incluso menos. Y esto es importante porque en la gran era pirata, donde hay cientos de tripulaciones activas, se incrementa la probabilidad de que algunos lleguen a Lowstar. Pero imaginen en tiempos más antiguos, donde aún Roger no declaraba que había un tesoro al final de la gran línea. En ese entonces había muchísimos menos piratas. Todavía no era la gran era pirata. No sabemos cuántos, pero definitivamente muchos menos que cuando Luffy empezó su aventura. De no ser así, no se llamaría a este periodo la gran era pirata. Podemos pensar que eso sucedió los últimos 800 años. Aunque había piratas, no eran muchos. Y la probabilidad de que alguno fuera suficientemente fuerte, y no solo eso, que quisiera seguir la ruta de Log Post, no era demasiado alta. Porque ahora que existe el concepto del One Piece, todos quieren llegar. Y aún así hay gente que duda de eso o gente que no le interesa. Pero en tiempos de Roger y en el pasado distante, solo había ciertas leyendas de un tesoro, pero no era algo tangible. Era tal vez solo un cuento de niños. Los piratas con afán de conquista y de poder no estarían interesados en cruzar un mar peligroso solo para ver qué hay. Roger fue el primero que llegó a Lowstar, pero probablemente no es solo porque fuera el único de cientos que lo intentaron. Probablemente se debe no solo a su gran poder y su tripulación balanceada. Tal vez simplemente antes no había tanta gente que quisiera intentar el viaje, que tuvieran una motivación para hacerlo. Y de los que lo intentaban, la mayoría solían fallar. Por parte de las tripulaciones no criminales, es decir, aventureros y expediciones del gobierno, hay una gran limitante.
Para entrar a la Gran Línea deben reportarse con Marilloa y dar el motivo de su viaje, como lo vimos en el flashback de Noland. Esto me hace pensar que no es tan común una expedición simplemente de descubrimiento, sino que el uso de Eternal Poses para ir a destinos específicos con motivos de comercio y demás podría ser lo más prevalente. De hecho, Noland sí viajaba por la aventura y usaba el Log Pose, y tal vez eso contribuyó a que decidieran ejecutarlo. Pero definitivamente hay una pieza más: la Marina y el gobierno. José Mendoza opina lo siguiente: el por qué la Marina no realiza expediciones para conseguir el One Piece y así evitar que los piratas lo busquen y proteger su estatus en el mundo. Según escuché, Akainu puede encontrar el One Piece en un año y ya han pasado más de 22 años desde que el One Piece se reveló. O sea, tuvieron todo el tiempo para buscar el One Piece y hasta ahora al parecer nunca lo hicieron. Incluso pudieron robarle los Road Poneglyph a los Yonko. Si Luffy y su banda pueden, una organización que domine el mundo también debería poder hacerlo. No estoy seguro de eso de que Akainu pudiera encontrar el One Piece en un año, porque hay muchas variables involucradas en el tema. Ni tampoco creo que la Marina pudiera hacerse fácilmente de los Road Poneglyphs sin desatar algunas cuantas guerras. Pero si tanto temen que alguien llegue a Laugh Tale, ¿no deberían ellos haber ido por sí mismos al final de la Gran Línea y eliminar Lodestar con una Buster Call o algo así? Creo que esa sería una salida bastante sencilla. Sabemos que en esa isla se aprende mucho sobre el camino a seguir. Inuarashi incluso nos dice que ahí se aprende sobre los Road Poneglyphs y sobre el reino antiguo. Y el gobierno tiene muchos recursos para navegar la Gran Línea, así que sí me parece algo extraño que mantuvieran al margen del tema y simplemente optaran por tener esperanza de que ningún pirata llegaría a ese lugar. La inacción de la Marina respecto a la ruta del Log Pose me hace pensar que tal vez llegar a Lodestar no es tan fácil como estamos creyendo. Y digo fácil para estándares de tripulaciones pirata de altísimo nivel, como la de Roger, Rox, los Yonko, Luffy o Barba Negra. Tal vez hay barreras climatológicas complicadas, como la Knock Upstream, o algo similar, tornados, yo qué sé, que hacen que entrar a Lodestar sea un riesgo que el gobierno no está dispuesto a tomar. Incluso estas barreras climatológicas podrían impedir completamente que alguien llegara volando. Pero como aún no conocemos el camino hacia Lodestar, es difícil argumentar más allá de lo que sabemos. Cuando lleguemos a ese punto de la historia, ya veremos si el gobierno tomó la decisión correcta o no. Y ya que estamos hablando de la Marina y sus curiosas acciones, voy a tomar un comentario de Gabriel Salazar que dice: nunca se explicó cómo escaparon de Shabondi los supernovas. Se suponía que todos ellos estaban perdiendo después de la paliza de Kizaru y los pacifistas. Y aquí sí que considero que hay un problema narrativo. Oda decidió introducir los supernovas en Shabondi para hacernos ver que no es solamente Luffy el pirata que ha causado revuelo en los últimos meses, en ese entonces, sino que en realidad hay muchos como él. Incluso Luffy no era el de mayor recompensa. Existen un puñado de novatos que crecieron rápidamente y que han estado causando problemas al gobierno, y en parte por eso es que el Gorosei o Sengoku no enviaron todo su poder militar tras Luffy. Eso me parece bien y de hecho creo que era bastante necesario, porque en una época conocida como la Gran Era Pirata, sería muy extraño que el único novato destacable fuera Luffy, mientras todos los demás ya estaban en sus puestos desde hace años. Pero sí es extraño, como Gabriel dice, que después de que Luffy golpeara a un Tenryubito y enviaran al mismísimo Kizaru junto con Sentomaru, un peleador muy capaz y usuario de haki y de armamento avanzado, aunado a un pequeño ejército de pacifistas, ninguno de los supernovas resultara capturado. Estoy excluyendo a Kuma de la conversación porque él fue con un objetivo en particular ajeno a las acciones de la Marina. Pero bueno, todos los supernovas escaparon. Y no solo eso, los vimos a todos pelear contra pacifistas, algunos contra el mismísimo Kizaru. ¿Cómo es que todos pudieron huir? Porque vamos, tal vez cuando Kizaru y Sentomaru centraron sus esfuerzos para capturar a Luffy, los demás aprovecharon. Pero de todas formas, tendrían que regresar a Shabondi a recubrir sus barcos y eso toma tiempo. Es bastante extraño pensar que un montón de capitanes pirata con recompensas de unos cuantos cientos de millones de berries que encima aún no aprenden a usar haki pudieron escapar a un almirante de la marina, usuario Logia, que sin sudar mucho puede enfrentar a piratas del nivel de comandante de Yonko o incluso a los Yonko mismos. Y es que tampoco iba solo, llevaba a Sentomaru, pacifistas y además un montón de marines de menor nivel. ¿Dónde queda la reputación de la marina aquí entonces?
Es más, luego aprenderíamos que Bonnie es importante para el gobierno según dijo Akainu, cuando fue por ella a la isla donde Barbanegra la tenía capturada, pero al parecer no se le dio prioridad alguna, aún sabiendo que ella estaba en Shabondi. Así que en mi opinión, esto sí que es un momento extraño. No diría yo que es un problema narrativo mayúsculo, pero cuando menos sí nos hace cuestionarnos la capacidad táctica y la reputación de los marines. Ya sea que realmente se les escaparan todos o que Kizaru decidiera simplemente no perseguirlos, aunque esas fueran sus órdenes. Porque recordemos, no solo Luffy era el que debía ser capturado, Kid y Law también, y ellos no recibieron la ayuda de Kuma. Y para continuar con la temática de las acciones de la marina, tenemos el siguiente comentario de José, y aquí va a ser necesario abordar spoilers del manga, así que quienes solamente ven el anime pueden pausar el video si lo desean. El comentario dice: la mayor incoherencia de todas es que se argumentara que la marina no ataca a Wano porque le tiene miedo al poder de los samuráis, pero luego un solo almirante pueda con los vainas rojas, más Yamato y Momo. Esto no me parece que sea una inconsistencia argumental, porque sí nos lo explican, aunque sutilmente. Cuando Zoro se está enfrentando a Onimaru en su forma de monje Yukimaru, este le explica un poco sobre la historia del samurái Ryuma. Nos habla de cómo antes a Wano se le conocía como el país de oro y por eso tanto nobles como piratas lo querían invadir y saquear. Pero entonces llegó Ryuma, para ahuyentarlos a todos con su gran poder, lo cual cimentó la reputación de los poderosos samurái de Wano. Esto quiere decir que Ryuma, conocido como el dios de la espada, era obviamente muy fuerte, y eso dejó una gran impresión en aquellos que intentaron invadir el país. No quiere decir precisamente que todos fueran así de poderosos, pero vamos, la reputación de Ryuma fue suficiente para que el resto del mundo creyera que todos, o muchos de los samuráis de Wano tenían ese nivel. Es decir, Ryuma ayudó no solo a proteger al país en vida, sino a crear un paradigma que permitió el cese de los ataques incluso después de su muerte. Algo así como cuando un yonko pone su bandera en una isla y esta es respetada por los demás. Y sí, Wano tiene barreras geográficas importantes para su aislamiento, y además los samuráis de Wano sí son fuertes. Son buenos con la espada y muchos de ellos aprenden el uso de haki avanzado en sus técnicas. Pero como dice José, nosotros sabemos que si el gobierno hubiera mandado en el pasado, tras la muerte de Ryuma, a un montón de almirantes y vicealmirantes a conquistar el país, con ayuda de pacifistas, incluso si hablamos de épocas más recientes, probablemente lo pudieran haber logrado. Pero eso depende en gran medida de que nosotros ya conocemos mucho a Wano y los marines no. Para la marina, como vimos con Sengoku y Akainu, Wano es un país cerrado del cual hay que tener cuidado porque la reputación de los samuráis es grande. Además, dado que justamente es un país cerrado, en realidad no hay grandes motivos para invadirlo, en especial cuando ya el gobierno obtenía recursos de él a través de sus tratos entre el CP0 y Doflamingo, vinculado a su vez al régimen de Kaido Yorochi. La invasión no siempre es la respuesta más adecuada ni redituable ante este tipo de escenarios. Y hay otro dato importante que me gustaría tocar. Los almirantes de la marina que conocemos son todos unos monstruos, tanto los originales como los nuevos, pero eso no quiere decir que el cuartel general de la marina siempre tuvo el mismo nivel de poder. Así como los novatos de la peor generación son piratas excepcionales, el nivel de poder de la marina actual podría ser también excepcional. ¿Qué tal si, por ejemplo, hace 300 años, la marina realmente no tenía el poder suficiente para invadir Wano? Sus almirantes de ese entonces tal vez no eran tan poderosos. El poder del mundo ha cambiado a lo largo de las eras y no podemos suponer que siempre se ha mantenido igual. Por ejemplo, presumiblemente en tiempos de Rocks no había Yonko, tal vez tampoco había Shichibukai. Y vamos, en ese tiempo aún no existía la gran era pirata. Es más, en el presente, los Yonko actuales no tienen el mismo nivel de poder que los Yonko previos. Así que tal vez los almirantes del pasado distante no eran tan fuertes. En realidad no lo sabemos, pero al menos sí sabemos que el paradigma de no atacar Wano existe gracias a Ryuma. Y con esto termino el video. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Qué opinas sobre los temas que expuse en esta discusión? ¿Crees que la marina ha tomado decisiones cuestionables o de plano han hecho mal su trabajo? ¿O todos estos puntos están justificados en tu opinión? Me encantará leer tus ideas en los comentarios y de nuevo,
Si tienes algún tema que consideres un hueco argumental o algún problema de guión y te gustaría compartirlo, no dudes en escribirlo también en los comentarios. Además, suscríbete al canal para que no te pierdas todo el contenido de One Piece. Y para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Dos Brian R, Jerónimo Angiolillo, Agustín Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Antes Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Ezequiel Martínez, Armia, Adrián Duarte, Gabriel Cracher, César Omar, Eduardo E, Alejandro González, Kaiserex, Waldo, Léeme la Mente, César Chabón Reviews, Vomitus 404, No Se Llama, David Pong 78, Víctor Vaso, CH3Z93, Oscorca 8S, Lucas Núñez, Malojo, Gibran Villa, José Alarcón, Yoyo, Sale Aguilar, Matías Barraza, Chico Trueno, Perdido en la Tarde, Espargaro Guillén, Cristian Ignacio Zúñiga, Yayo Vega, Federico Juárez, Chofócrates, Rincón de Nano, Carlos Maximiliano Figueroa, Osef D, González de Mario, Bianca S. Creepy Cops y Joff Kun. Si quieres formar parte de los miembros del canal, puedes hacerlo mediante el botón de unirse debajo del video o siguiendo el enlace en la descripción. Al hacerlo, aparecerás en los agradecimientos al final de cada uno de mis videos y tendrás acceso a todo el contenido del canal antes de su publicación general. Muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos en el próximo video.